Muchas gracias, Paloma, por la presentación y gracias a la Diputación Provincial por esta invitación de nuevo para estar este año. A la ponente, por felicitarle por su magnífica exposición, me ha gustado mucho, y a los asistentes, sin los cuales, como digo siempre, pues este congreso no se podía celebrar, además con una heterogeneidad tremenda de profesiones que es muy bueno, porque en la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica, que es el tema de los menores, solo se puede hacer con la heterogeneidad de las distintas profesiones que entre todos tenemos que trabajar y que no es, como se ha dicho aquí ya, una cuestión de la justicia, sino es una cuestión, se puede decir, de Estado, de todas las profesiones, de todas las administraciones, de todos los colectivos que tenemos que seguir trabajando para combatir este fenómeno. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de los menores, el tema de los menores como violencia doméstica dentro de la violencia de género. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos, las administraciones, los juristas, los trabajadores sociales, los abogados, la universidad, para buscar unas soluciones eficaces y efectivas contra el maltrato a los menores y también contra el maltrato a las mujeres, es pensar o sentir qué piensa un menor de edad y qué piensa una mujer cuando está siendo sometida al yugo del maltrato permanente. Porque el maltrato no es ocasional. El maltrato al menor no se le pega una vez. El maltrato al menor y el maltrato a la mujer es habitual por esencia. Con lo cual, la primera cuestión que nos tenemos que preguntar es qué siente un menor y qué siente una mujer en su hogar cuando se le maltrata. Y os lo voy a decir. Se siente víctima de terrorismo. Se siente víctima de terrorismo. Estamos viendo ahora en los medios de comunicación el efecto del terrorismo yihadista, el efecto de las víctimas del terrorismo, de las 100 y pico personas que han muerto en Francia. El sentimiento es igual en los menores que están viendo cómo su padre maltrata a su madre, el mismo que los menores ven cómo su padre mata a su madre, el mismo sentimiento. Se sienten víctimas del terrorismo. La víctima del terrorismo no solamente son víctimas del terrorismo que conocemos, de ETA o del yihadismo. Son las víctimas menores de la violencia de género y la violencia doméstica. Y he empezado por aquí, porque voy a terminar por aquí también, aunque lo voy a anticipar. Para mí el Código Penal, en la última reforma, se ha quedado corto. Y lo dije aquí el año pasado, porque ponen prisión permanente revisable solo para el que matare a un menor de 16 años, pero no para el que matare a la madre del menor de 16 años. La prisión permanente revisable se debería aplicar para el que mata a su mujer, para el que mata a su hijo de 16 años y un día, porque resulta que si se mata a un chico, a su hijo de 16 años y un día, eres culpable de homicidio, y si matas a tu hijo de 15 años y 10 meses, eres culpable de asesinato, pero con prisión permanente revisable. Y la diferencia es de que vayas a la cárcel 15 años a que tengas una pena de prisión permanente revisable. Y antes ha dicho Vicente Garrido una cuestión. ¿Se va a resolver el problema de la violencia con el tema de las penas? Bueno, vamos a ver, porque con condena, con pruebas en los hechos del juicio de que se ha cometido un crimen, esta persona tendrá prisión permanente revisable. A lo mejor se lo piensan alguna otra vez, o alguien empieza a repensar esto. Porque yo os voy a decir que yo, y lo digo desde la práctica, he celebrado juicios de jurado de homicidios de violencia de género. Y recuerdo un caso en el que hubo una conformidad en un homicidio de violencia de género con 6 años de prisión porque la mató, se entregó y cuando la mata estaba bajo los efectos del alcohol. Pena, 6 años. Escandaloso. Y además no podemos hacer nada porque lo dice el Código Penal. 2 circunstancias, se rebaja y la conformidad se va a 6 años. ¿Alguien puede pensar que es justo que una persona que mata a su mujer esté 6 años, que luego serán 5, en prisión, y la mujer siga, después de los 5 años en prisión, bajo tierra? Porque hay que ponerse en el pellejo de la madre
de los hijos, de las hermanas de la chica que está muerta. Porque él está a los 5 años o 6 está en libertad. Con lo cual sí que hay que repensar si la prisión permanente revisable se tiene que aplicar a los crímenes de violencia de género. Y la respuesta es que sí, desde mi punto de vista. Porque además, esto es un hecho, pero fijaos la situación en la que estamos ahora mismo, que es realmente alucinante, porque estamos pensando que la violencia de género se está haciendo sobre víctimas mayores de edad. No, es que resulta que nos encontramos ahora mismo en la provincia de Alicante el año pasado con 25 chicas menores de edad que han sido víctimas de violencia de género. Es que hay que empezar por abajo. Porque esto hace 10 años ni lo repensábamos. No, la violencia de género, la violencia era solamente de mayores de edad. Nos encontramos con 25 chicas menores de edad que son víctimas de violencia de género. No son víctimas de violencia doméstica de la que ejerce el padre sobre ellos. No, de violencia de género por sus parejas de 16 o 17 y de 15 años, 16, 17 y 18 años. Y se ha producido una situación, 576 chicas menores de edad tenían al cierre del año pasado una orden de protección, porque habían denunciado. Bueno, fijaos la situación que estarían viviendo, porque el problema que detectamos en la oficina que tenemos en la Audiencia Provincial, que están aquí Carmelo y Pablo, de la oficina de la Audiencia de Alicante, en las visitas que recibimos de colegios, estamos insistiendo a las chicas sobre este tema, y a los chicos también. Porque lo ha comentado antes Vicente Garrido, a veces se dice, no, es que este chico es así, tiene ese carácter, bueno, me quiere, pero tiene ese carácter. Y lo ha dicho antes Vicente Garrido muy bien, pero ¿cómo te va a querer si te trata mal? Y a lo mejor empiezan con, bueno, es la forma de ser. No, la forma de ser no, es que ya veremos eso cómo deriva luego. Porque si te trata mal lo que hay que hacer es romper la relación. Porque si te trata mal, te trata mal psicológicamente, no es que no me pega, pero bueno, me dice que estoy gorda, que he visto como una tal, como no sé cuánto, tal, eso es maltrato. El problema es que a veces no se puede detectar, por eso es importante que esto lo trabajemos en la escuela, que a los menores, a los chicos y chicas, se les explique en una asignatura de violencia, porque yo, y lo he dicho antes, prefiero que se imparta una asignatura de violencia a cualquier otra asignatura, ahora mismo. Y no voy a explicar cualquier asignatura, porque puede haber un profesor de esa asignatura y me diga, no, entonces es importante. Seguro que la geografía, las matemáticas, la historia, la literatura, la lengua española son importantes, y el valenciano. Pero ahora mismo, con 40 y tantas mujeres muertas, yo prefiero que en la escuela se enseñe tolerancia cero, no a la violencia de género. Con lo cual es un paso fundamental, es un tema de abajo, desde la escuela, de la prevención. Nosotros estamos trabajando en la reeducación. Bien, tenemos un 93% de éxito en la reeducación, perfecto, pero el hecho se ha cometido. Hay 142.000 mujeres que han denunciado malos tratos, que han sido víctimas de maltrato. ¿Que los podremos reeducar a ellos o no los podremos reeducar? Perfecto, lo estamos haciendo con un 93%. Pero el hecho se ha cometido, con lo cual lo que tenemos que trabajar es desde abajo, desde la enseñanza, desde la detección de la mujer de lo que es violencia de género, de enseñar que no se puede consentir. Luego está el tema, lógicamente, de que si se denuncia, nosotros tenemos que ser capaces y eficaces de dar una respuesta. Lo que no podemos hacer es decir denuncia para que luego en las administraciones, desde abajo hasta la nuestra, fallemos. Porque, ojo, si fallamos, nos van a decir, ¿me dijiste que denunciara para que luego me fallaras? Eso no podemos hacerlo, con lo cual eso es fundamental. Las herramientas legales que se están aprobando son muy positivas, lo vamos a ver rápidamente. Hay un dato aquí que me sorprende también, fijaos, y es que ha habido un 25% de incremento de maltrato en mayores de 70 años. Fijaos la sociedad que tenemos. Es que antes se ha dicho, no, la violencia está bajando, no, la violencia está subiendo. Tenemos cada vez una sociedad más violenta. En el tráfico, coged vuestro coche y poneros en un semáforo que se ponga verde y tardar 5 segundos. A ver lo que os dicen. A ver lo que os dicen. O pásate de carril sin poner el intermitente. Como te pasen, cierra los ojos. Bueno, si cierras los ojos te la pegarás, pero bueno, mejor que no lo cierres, pero intentarlo. Tenemos una sociedad violenta.
en todo. El terrorismo es la máxima expresión y lo estamos viendo. Con lo cual es realmente preocupante. La edad media de la mujer que tiene orden de protección es de 36, pero la mitad, estos son datos importantes porque son las estadísticas frías, de entre 25 y 29 años es la media, la mitad de mujeres con orden de protección es entre 25 y 29 años. Incremento del número de denunciados que no habían cumplido los 18 años. Es que tenemos que reflexionar sobre las estadísticas. ¿Qué está pasando? Hay más maltratadores menores de edad. El menor de edad no solamente es víctima, es que también estamos viendo que es sujeto activo del delito, con lo cual es realmente preocupante. El 19,4% de las víctimas por violencia doméstica son menores, con lo cual 561 eran niños, de las 1.372 víctimas de violencia doméstica, de las cifras del año pasado, 561 eran niños, cifra que supone un 20% de incremento respecto del año anterior. 1 de cada 5 víctimas de violencia doméstica en España es menor de edad. Bien, medidas que se han ido aprobando recientemente. Aquí tenemos la Ley 4/2015 del Estatuto de Víctima del Delito, que en el artículo 26 plantea el tema de que las declaraciones a los menores, este es un tema que yo lo he vivido y es espeluznante. ¿Cómo vamos a llevar a un menor a un juicio oral en un caso, por ejemplo, de abuso sexual por parte de su padre? A que se vuelva y que diga si reconoce a que cometió el delito. Esto se ha hecho constantemente. Estamos victimizando y martirizando a los menores. Y se ha hecho, y se han suspendido juicios. En la Audiencia de Barcelona se suspendió un juicio hace muchos años porque el menor no había querido ir al juicio. ¿Estamos locos? ¿Cómo va a ir el menor al juicio a declarar contra su padre? Al menor se le tiene que tomar declaración, y eso ya es nuevo, por expertos. Ni tan siquiera le pregunta al juez, ni tan siquiera le pregunta al fiscal, ni tan siquiera le va a preguntar el abogado del acusado. Le van a preguntar expertos. Si quieren los abogados, el fiscal, que le pregunte al experto o le diga al experto lo que él quiere preguntar. Pero será un criminólogo, un trabajador social, una persona, un profesional que sepa tratar a un menor víctima de cómo se le puede preguntar. Porque claro, en los juicios sabemos cómo se pregunta a veces, cada uno para conseguir sus intereses, evidentemente, legítimos. Bien, pero a un menor no se le puede tratar como un testigo más. El menor es una víctima distinta, igual que la mujer maltratada. Y menos mal que se aprueba la Ley de Estatuto de Víctima del Delito. Ofrecimiento de acciones a menores ante delitos que han sido víctimas. Pues ahora mismo se ha introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que si fuere menor, el menor podrá ser acompañado no solamente por su representante legal, sino por cualquier persona que le asista, cualquier persona que le acompañe, un trabajador social, un criminólogo, un asistente, cualquier persona que asista a un menor, podrá ejercer el papel de representante legal, sin necesidad de acreditar usted qué hace aquí, porque ha pasado muchas veces en caso de menores que son objeto de abusos y maltrato por los padres. ¿Es que va a tener que ir el representante legal, autor del delito, presunto autor del delito, a asistir como representante legal a la víctima? Pues seguimos estando locos. La ley la ha cambiado, dice, cualquier persona que le asista. Y lo han puesto por eso, porque el menor puede ser víctima de los progenitores, y de suyo lo es. Con lo cual, la declaración por expertos a menores es un paso fundamental. Además, también el fiscal recabará del juez o tribunal la designación de un defensor judicial en casos de que haya conflicto de intereses entre los progenitores y el menor, porque se han dado casos de cobertura y de amparo de ambos progenitores al maltrato que ambos o uno de ellos ejerce sobre los menores. Realmente alucinante, pero es así, con lo cual se le podrá nombrar en estos casos un defensor distinto de los progenitores. La orden de protección en el tema de menores. Bueno, pues esto se ha dicho antes, es importante. El juez podrá de oficio, sin que lo pida nadie, adoptar medidas de protección a los menores. Ya no va a hacer falta que lo pida ni el fiscal ni que lo pida nadie. El juez podrá de oficio acordar este tipo de medidas y adoptar medidas de protección en favor, en este caso, de los menores de edad. También, fijaos en los temas del 57, que son todos los casos de violencia de género. El juez podrá, se ha dicho antes, suspender la patria potestad, suspender la tutela, establecer un régimen de supervisión, como veis ahí, del ejercicio de la patria potestad, y suspender o modificar el régimen de visitas. Esto es fundamental, porque el menor no tiene que ser víctima de maltrato para que se suspenda el régimen de visitas.
ni para que se extinga la patria potestad. Veremos una sentencia recientísima del Tribunal Supremo que es muy interesante, en la que vamos a explicar este tema. También declaraciones de los menores por videoconferencia. Los menores no van a ir a ningún juicio a declarar, se les podrá tomar declaración por videoconferencia, se va a utilizar los expertos en la toma de declaraciones. Una reforma importantísima, fijaos, que esto estaba pasando. En los accidentes de tráfico, víctima de maltrato que fallece en un accidente de circulación. Cobraba el marido 120.000 euros. El marido maltratador, cuando su mujer moría en accidente de tráfico, la compañía de seguros le indemnizaba con 120.000 euros. Pero usted es perjudicado. La ley 35/2015 dice, mire usted, no es perjudicado, no cobra un duro. Lo cobrarán los hijos, que son las víctimas. Y además a usted se le quita la patria potestad, como vamos a ver luego. Con lo cual, la Ley 35/2015 de tráfico del baremo, con lo cual las compañías aseguradoras, lo que pasa es que las compañías de seguros tendrán que acreditar este hecho de que, y conocer que efectivamente hay una situación de maltrato para no pagar. Ya se moverán. Si es para no pagar, ya veréis cómo rascarán. Bien, esto también es importante, se ha dicho, el juez penal podrá de oficio adoptar medidas civiles y las deberá adoptar. No hará falta decir, no, aquí adopto una pena, le pongo una pena al maltratador y ahora que se vayan al juzgado de familia o que el juez de violencia de la mujer le ponga medidas civiles. No, el juez de lo penal deberá adoptar medidas civiles de régimen de visitas, incluso privándolas, de la extinción de la patria potestad, pensión compensatoria, pensión alimenticia, en la sentencia penal. Esto también es muy importante porque no vamos a aburrir a la víctima acudiendo a 36 juzgados para obtener el derecho que en este caso debe tener. Protección de menores bajo patria potestad de víctima de violencia de género, lo que hemos comentado ya antes. También se le dice a la ciudadanía que cualquier persona, vecino, que conozca casos de victimización de menores en hogar, que lo denuncie al fiscal. Un artículo expreso que lo diga, porque es que a veces parece que se dice, no, esto es un problema de ese domicilio, de ese hogar, de esa mujer, y a veces no nos implicamos. Solamente el 3% de hechos que empiezan en los juzgados por violencia de género o violencia doméstica parten de vecinos. Yo creo que la sociedad tiene que empezar a implicarse. No es un problema de ella, de la mujer víctima del maltrato, es un problema también de los vecinos, de los hermanos, de los familiares, que tienen que ir al fiscal y decirlo, y denunciar lo que están ellos viendo o percibiendo en estos casos. También en los casos, solo faltaba decir, oiga, es que ha muerto mi mujer a la que yo maltrataba y quiero cobrar la pensión de viudedad. País de locos, hasta la fecha. Cobraban las indemnizaciones, es que yo soy viudo, quiero una pensión de viudedad porque la mujer que yo he maltratado resulta que ha muerto y entonces ahora quiero cobrar la pensión de viudedad. Pues mire, usted ahora no se va a cobrar la pensión de viudedad y van a crecer en la pensión de orfandad los menores, los hijos, a los que además se les va a quitar la patria potestad del asesino, que en este caso ha matado a su madre, como estamos viendo en esas transparencias. Voy terminando. Otro tema importante, creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Se crea en la Ley 26/2015 un registro de delincuentes sexuales, porque si esto hubiera ocurrido antes, no hubieran pasado muchos crímenes sexuales que han ocurrido en nuestro país, con lo cual se va a crear un registro de ADN para detectar posibles delincuentes sexuales y poder aprenderlos y poder detenerlos y poder saber quién ha cometido estos delitos. Y por último, dos cosas nada más, esta sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre, que es muy interesante. Es un caso de un asesinato de un hombre a su mujer, con presencia del hijo menor de 3 años. Una audiencia provincial condena por asesinato, en este caso, al agresor, pero le dice en la sentencia que se vayan a la vía civil para resolver sobre la privación de la patria potestad. Con lo cual condena, pero mantiene la patria potestad, en este caso, del asesino. La decisión es recurrida ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que hace ahí, dice que la decisión del tribunal fue irrazonable. Como veis ahí, dice, no acorde con el derecho, especialmente en la protección que merecen los menores, pues es un dato incontestable que la presencia de la menor en el ataque a su madre, efectuado por el padre en este caso, va a obtener un efecto prolongado y perjudicial en el menor, con lo cual es inadmisible que el asesino de la mujer
vaya a mantener la situación de patria potestad respecto al menor. Con lo cual, el Supremo lo que hace es retirar la patria potestad. No hay que esperar a que un tribunal civil se pronuncie. Y por último, lo que comenté antes, y con eso termino, lo de la prisión permanente revisable. Fijaos, para acordar prisión permanente es que el hecho fuera subsiguiente, que la muerte fuera subsiguiente a una violación. Por ejemplo, violación y muerte. Ahora es, desde el 1 de julio, prisión permanente revisable. Que la víctima sea un menor de 16 años. Lo que he dicho antes, matas a tu hijo de 16 años y 2 días y es un homicidio. Matas de 15 años y 10 meses y te vas a la cárcel de por vida. Bueno, yo creo que esto habría que revisarlo. O también que mates a más de 2 personas. Con lo cual, en la violencia en el hogar, para que te pongan prisión permanente revisable, tienes que matar a tu mujer, a tu hijo de 16 y 2 días y a tu hijo de 17 y 2 días. A los 3, más de 2. Esto es terrorismo. Y el terrorismo, y con esto termino, el terrorismo está sancionado con prisión permanente revisable. Con lo cual, si el terrorismo está condenado con prisión permanente revisable, el terrorismo de género tiene que estar condenado con prisión permanente revisable. Muchas gracias.